Aquí te voy a mostrar en este video algunos países que han pedido disculpas a otras naciones, algunas existentes, otras inexistentes, al día de hoy, pero que sin embargo han sido disculpas y no se ha generado tanto revuelo como lo que se ha generado ahora con estas que pidió López Obrador. Antes de juzgar, veamos estos ejemplos. No es nada descabellado pedir disculpas de un gobierno extranjero. Tal vez, y al final haré algunos comentarios sobre esto, las formas debieron de haber sido distintas. Sin embargo, no quiere decir que sea imposible y no quiere decir que no se hayan debido de pedir. La cuestión es, como les digo, las formas diplomáticas que se siguieron en esta ocasión. Como ya todos saben, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a España y a la Iglesia Católica que ofrezcan una disculpa al pueblo mexicano por los abusos ocurridos durante el periodo de la conquista. Aunque parezca un hecho extraño, como ya les dije, no es la primera vez que ocurre algo así. Y aquí te presento 6 disculpas que han ofrecido otros gobiernos del mundo a naciones vigentes o naciones desaparecidas. Entre ellos está España, que va a ser el primer ejemplo. España y la comunidad sefardí. El país ibérico ya ha ofrecido una disculpa por sus abusos. En octubre de 2015, como parte de una disculpa histórica con la comunidad sefardí, que fue expulsada en 1492 del territorio que habitaban, España aprobó una ley para que dicho grupo pudiera acceder a la nacionalidad española después de haber sido expulsada en aquella época. Esto ocurrió cuando gobernaba el expresidente Mariano Rajoy. De acuerdo con la BBC, los sefardíes habían sido habitantes de la península de España o Ibérica por 1500 años y en 1492 la corona española los obligó a tomar una decisión: convertirse a la religión católica o dejar el país. Segundo ejemplo, Canadá y una vez más los judíos. En 2018 el primer ministro canadiense Justin Trudeau ofreció una disculpa a la comunidad judía, ya que en 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Canadá rechazó un barco con 907 judíos que fueron considerados indignos de tener un hogar. En esa época, el gobierno canadiense estaba precisamente a cargo del Partido Liberal, mismo al que pertenece Trudeau. Tercer ejemplo, Francia y Argelia. Emmanuel Macron, presidente de Francia, se disculpó en nombre de su país recientemente por las torturas y desapariciones forzadas durante la guerra de Argelia. Entre 1954 y 1962, esta colonia de Francia se independizó. En 2018, Macron reconoció el asesinato de Maurice Odin, un profesor ayudante en la Universidad de Argel, y pidió perdón en nombre de los franceses. Cuarto ejemplo, Theresa May y los países caribeños. Theresa May, primera ministra británica, se disculpó con líderes diplomáticos de 12 países caribeños en abril de 2018 por el duro trato propinado por funcionarios de inmigración a personas de sus países que llegaron a Gran Bretaña cuando eran niños después de la Segunda Guerra Mundial. A esta generación se le llamó la generación Windrush y fue invitada a Gran Bretaña para cubrir el déficit laboral entre 1948 y 1971, precisamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero resultó que algunos de sus descendientes se vieron atrapados en un endurecimiento de las normas de inmigración reformadas por May en 2012 cuando era ministra del Interior. Quinto ejemplo, y se trata de Holanda y las víctimas, disculpen si no lo pronuncio bien, de Srebrenica. El gobierno holandés ofreció de manera formal una disculpa a familiares de las víctimas de la matanza de Srebrenica, una ciudad al este de Bonn.
En esta matanza, 8.000 musulmanes de Bosnia fueron asesinados en la toma de Srebrenica en 1995. Entre los muertos estuvieron el padre y el hermano de un traductor, quien sobrevivió a la matanza, así como un electricista. Estas personas contaban con un pase para transitar por la ciudad ocupada por soldados precisamente holandeses. Husan Nujanovic, el traductor, y la familia de Rizo Mustafic, el electricista, interpusieron una primera demanda en contra de Holanda o Países Bajos en el año 2002, aunque al principio Holanda sostuvo su versión de que los soldados habían actuado de manera correcta. En 2015, Janine Hennis, entonces ministra de Defensa, ofreció una disculpa a nombre del gobierno holandés y no hubo tanto problema. Número 6. Las disculpas, y estas son las más sonadas, que Alemania pidió a Israel. Y aquí vuelvo a esta situación. En el momento del Holocausto, Israel no existía. Y esto nos va a llevar a un comentario final. Sin embargo, en el año 2000, el entonces presidente alemán Johannes Rau pidió perdón ante el Parlamento israelí por el Holocausto, como se conoce al genocidio contra los judíos por parte del Tercer Reich de Adolfo Hitler, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El ministro dijo: pido perdón por lo que hizo Alemania a los judíos en mi nombre y en nombre de mi generación. Independientemente, estas disculpas se están pidiendo en una generación que es muy distinta a la que existió en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Sin embargo, así lo dijo y así lo pidió a nombre de todos los alemanes. Él señaló que a final de cuentas esta fue la tercera ocasión en que un presidente alemán visitó Israel, luego de que en 1949, 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, el canciller Konrad Adenauer admitió los crímenes contra los judíos que su país cometió durante el régimen de Hitler. Como México, hay otros países que han pedido una disculpa. Y no solo han pedido una disculpa, sino también una indemnización a España. Pero ninguna de las dos ha llegado. Y esta se trata precisamente de Venezuela. Entonces, ante esta petición, como ya todos sabemos, que hizo López Obrador, pues llegó la respuesta del gobierno español, de la cual todos están haciendo burla, porque pues precisamente están diciendo que simple y sencillamente esto no debió de haberse pedido. No entienden bajo qué contexto se hizo, y yo estoy dándome cuenta que los medios de comunicación, la mayoría o una parte, ahora sí que los medios chayoteros, ocultan una parte de la verdadera intención de AMLO para solicitar este perdón. Y bueno, yo se los digo aquí, ahora sí, para terminar, no necesariamente las disculpas que está pidiendo López Obrador, y no es que no sea necesariamente, simple y sencillamente no es una disculpa que está pidiendo de España para México. Y entendámoslo así, es una disculpa que se está pidiendo a nombre de los pueblos originarios que ya vivían como naciones individuales, no como México, en nuestro país, y que fueron víctimas de la conquista, que en algunos casos fueron esclavizados, en otros casos fueron perseguidos, y básicamente en la mayoría de los casos fueron exterminados en primer lugar, y en segundo lugar privados de todos los territorios que por derecho les correspondían. Entonces, entendamos que las disculpas eran en ese sentido, se solicitaban en ese sentido. Ahora,
La situación aquí también, y que muchos no entienden, es que López Obrador fue respaldado por movimientos indígenas también, que no han tenido voz para poder, o no se escucha su voz para poder solicitar este tipo de disculpas o de reivindicaciones, ¿no? Y allí es donde la mayoría está malentendiendo. No es una disculpa, y lean bien la carta, que López Obrador pide a el gobierno español para que se las haga a México. Leanlo bien. No, la disculpa es a los pueblos originarios. También tenemos entendido y salió a la luz que estas disculpas también fueron solicitadas al Vaticano. Sin embargo, ya se aclaró el día de hoy que estas disculpas ya se habían ofrecido por el Papa Francisco, precisamente creo que fue el año pasado o en el 2017, la fecha no la tengo muy a la mano, y esto lo hizo en Bolivia durante una gira que tuvo en ese país, en donde pidió perdón precisamente a los pueblos originarios de América, que fueron definitivamente los más afectados en esto. Los otros que tienen razón, ¿sí? Pero la mente muy chica, pero con razón, los que dicen que pues no podemos ni tenemos el derecho a pedir este tipo de disculpas, porque precisamente la mayoría de nosotros tenemos apellidos españoles y somos parte del mestizaje. Entonces, si entendemos que pues, en el mestizaje tuvo que haber cierta reconciliación, ¿no? Si no, no hubiera habido mestizaje. Pero hay que entender también todo el contexto para estas mentes pequeñas que quieren reducir todo a que esto ya fue un hecho pasado. No, realmente los pueblos originarios, los pueblos indígenas, nunca recibieron una disculpa, nunca recibieron una indemnización, nunca fueron resarcidos de todas las atrocidades que fueron cometidas en contra de ellos. Y si leen bien la historia, no es la historia que es tendenciosa, no es la historia de los conquistadores, se podrán dar cuenta que más del 70% de la población murió, de la población originaria murió durante la conquista por las guerras, por las enfermedades que ellos trajeron, por el hambre que se produjo por la falta de territorios que antes ellos tenían, y por la persecución por cuestiones de religión e incluso por situaciones de racismo. Entonces, pongamos en contexto esto. Yo entiendo que muchos quieran decir que esto no era necesario. Sí, sí lo entiendo, para aquellos que somos mestizos. Tal vez no sea tan necesario, porque muchos venimos en cierto porcentaje de la sangre española. Pero si lo entendemos con mente abierta y dentro del contexto real, no son precisamente las disculpas que nos están haciendo a nosotros como mestizos o como mexicanos. Son disculpas que se piden, ya lo he dicho muchas veces, a los pueblos originarios. ¿Ustedes qué opinan? Espero su comentario en el canal. Gracias por visitarlo. Y bueno, pues continuamos esta agradable noche. Compartan, suscríbanse y denle like si les gustó el video. Muchas gracias.